Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Estoy aquí con un invitado especial, pero el tema no es muy agradable, es un tema muy grave sobre el que vamos a hablar y vamos a hablar sobre el sismo que ocurrió en el pasado 10 de agosto en Colombia con una magnitud de 7,4 con epicentro en las inmediaciones de San José de Palmar, en el departamento del Choco. También el movimiento se sintió en gran parte del país y también en zonas de países como Venezuela, Ecuador y Panamá. Estoy aquí con una invitada que nos va a contar sobre el impacto de este sismo desde el punto de vista del cambio del gobierno que ha pasado. Así que estamos con Natalia Cruz. Muchas gracias, Natalia, primero por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos y todos, a quienes nos escuchen en directo, en diferido y de cualquier manera, pues agradecemos mucho la participación en este espacio porque sí es importante situar la magnitud de la situación del desastre natural, pues también en una perspectiva política y de gobierno, Mm, porque eso digamos que cambia muchas cosas. claro. Y Natalia Cruz es licenciada en Ciencias Sociales, comunicadora con experiencia en temas poblacionales, contextos étnicos y asuntos de tierras. Reside en Bogotá y también es fotógrafa. Y yo quiero agradecerle a Natalia porque a tiempo muy corto ella aceptó mi oferta de estar aquí en mi canal. Así que muchas gracias otra vez, Natalia. Primero también, Natalia, el contexto que necesito dar a mi público es que el nuevo presidente de Colombia asumió poder, creo que el 7 de agosto. Uh Se -huh, llama uh -huh. Abelardo de la Espriella. Y así que las preguntas que voy a hacerle a Natalia van a tener que ver con este cambio del gobierno también, ¿no? Porque es apenas 3 días después de que asumió el poder, ocurrió este sismo. Antes de ir en detalle con la situación, por favor, déjanos saber, Natalia, cómo está la situación actualmente y qué medidas han tomado todavía. Pues digamos que la situación se complica. Este día, hoy, se cumplen ya las 72 horas, es decir, mientras transcurre aquí en Colombia este día, entraríamos en las jornadas, en las horas críticas para el rescate de personas. Y si bien el lugar en donde tiene epicentro este sismo es San José del Palmar, pues la intensidad del mismo afectó buena parte del Chocó, pero también pues todos los límites con el departamento de Risaralda, pero también impactó en el Valle del Cauca, específicamente en Cali y en la parte norte del Cauca, porque además, si uno entra a revisar en Google Maps, uno ubica que San José del Palmar, que es una zona chiquita, es limítrofe con Valle del Cauca, pero también con Risaralda, que es este departamento específicamente en la ciudad de Pereira, en donde más ha tenido, digamos, como resonancia mediática la situación. Se habla, estaba revisando hace unos instantes en prensa, que ya hay 121 personas que se dan por fallecidas, pero digamos que la cifra de personas desaparecidas sigue en aumento. No está todavía definido en términos de una caracterización específica la dimensión de los inmuebles, de los predios que están afectados en ruinas y otros que van a requerir Ujú. pues adecuaciones, pero digamos que pues la cifra, tal como se ve, tiende a crecer y el agravante también para el contexto de quienes nos ven y nos escuchan es que en el Chocó y Buenaventura, que hace parte del Valle del Cauca y que es el puerto más importante de este país, perdió conectividad, es decir, la comunicación y el acceso está muy limitado. Entonces, se ha focalizado la atención, por ejemplo, en Risaralda, que es una ciudad importante, en Cali, que es la ciudad más importante o más reconocida del Valle del Cauca, pero Buenaventura, que hace parte del Valle del Cauca, y Chocó, el departamento, el acceso ha estado muy limitado. Entonces, seguramente las cifras que manejemos hoy son subíndices, o sea, no son los datos reales de lo que está pasando.
Claro, gracias. Y cómo valoras, Natalia, la respuesta inicio del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella ante el sismo, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que ocurrió apenas pues, unos días después de su llegada al Tres poder? días. Sí, Ujú. Pues digamos que aquí, y no solamente una lectura mía, sino de varios, y de hecho en la opinión pública se está posicionando también esa mirada y es que se está improvisando. Primero, porque hay un elemento importante y es que es la primera vez que en un cambio de gobierno en Colombia no se hace un empalme. Entonces, salía un presidente, se tenían los 3 primeros meses para empezar a consolidar informes, tener reuniones de empalme, un empalme perfectamente duraba un mes donde se llevan equipos técnicos por cada cartera, cada sector de gobierno. El ejecutivo nuestro es bastante amplio. Ese empalme no se dio. De hecho, hoy estaba revisando también información y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la cabeza de sector de eso que aquí en Colombia se llama el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, o sea, son varias entidades, no solo de la nación, sino también de los territorios pequeños, las administraciones municipales. Ellos deben reunirse y articularse pues para determinar como el plan de acción. Como no hubo empalme, hasta hoy en la mañana se tuvo conocimiento, por ejemplo, en este nuevo gobierno de quién es el responsable de la unidad de gestión del riesgo. Y así ha pasado, porque el 7 de agosto asume el mandato el presidente y solamente posesiona gabinete ministerial. Es decir, solamente tenemos ministros y ministras, pero también con la particularidad que los ministros y las ministras no necesariamente son expertos en ese campo y el gobierno en su proceso de campaña, el gobierno actual, parte de su mensaje fue, este gobierno sí va a ser un gobierno técnico, porque contrario al gobierno saliente, que es el gobierno de Gustavo Petro, se decía que no había expertise técnica. Sigue pasando lo mismo y valor agregado que también es importante que lo sepa la gente que nos ve, y es que el relato que se le contó a la gente para movilizar esa votación, que aunque ellos ganaron realmente como por 200.000 votos, o sea, realmente no hay una brecha importante para decir ganaron y son legítimos. Aquí nosotros decimos este gobierno no es legítimo, justamente por eso, porque el margen es muy pequeño, pero ellos se hicieron elegir porque se vendió el relato de que quienes llegaban a gobernar nunca estuvieron beneficiados ni cercanos a la gestión del Estado. Hoy vemos que eso es mentira. Todos tienen una relación directa con el Estado. Entonces, pues es crítico porque sí es evidente que están improvisando, no solamente en la nación, sino también se evidenció, hace poco estaba revisando una noticia en Cali, que las personas a cargo de la gestión del riesgo, por ejemplo, son abogados, que cero conocimiento en temas de remoción de escombros, gestión de las emergencias. Sin embargo, pues, y es lo que esperamos que suceda, parte del legado que deja el gobierno saliente de Gustavo Petro en el marco de la gestión del riesgo, porque estos 4 años que pasaron también sucedieron muchas cosas que implicaron que se gestionaran y se movilizaran no solamente recursos públicos, sino también que se crearan una estructura normativa que permita una gestión más adecuada del riesgo. Entonces, por ejemplo, hoy el saliente director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo decía que hoy se puede reconocer como víctimas a las personas de desastres naturales y la categoría de víctimas implica que el Estado es responsable por la situación de estas personas y que deben ser indemnizadas. Es decir, aquí hay unos responsables porque el desastre no es desastre natural y sucedió porque sí. El desastre se asume como una consecuencia de decisiones políticas y sociales que no se tomaron. Y eso está pasando. O sea, San José del Palmar, vuelvo y digo, si ustedes revisan, hace parte además de la cordillera occidental, que es una cadena montañosa que alcanza incluso los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y es un municipio chiquito que difícilmente tiene una capacidad de gestión para él mismo poder tomar decisiones en términos de riesgo y otro tipo de factores en términos de planeación. Entonces, la responsabilidad es del Estado nacional. Ahora, claramente, pues de la estrella no recibe un país que tenga
equidad en términos de esa gestión pública administrativa en pequeño. Esto es de rezagos, de despojo sobre esos territorios y esas comunidades. Pero ellos no están preparados y es evidente. Bueno, y crees, Natalia, que el cambio del gobierno ha afectado positiva o negativamente, ¿no? La coordinación entre el Ejecutivo Nacional, las autoridades regionales y los organismos de gestión del riesgo durante esta emergencia. Pues lo que se ha visto hasta estos 3 días, y de hecho ayer fue tendencia en Ujú, redes sociales el pronunciamiento del ministro del Interior, que el ujú, Ministerio del Interior acá ujú. es la cabeza del sector político. Es decir, si bien en Colombia, en la forma en la que nosotros estamos organizados administrativamente, cada alcalde y cada consejo municipal o departamental, la asamblea departamental, son los que hacen control y también los que planean y toman las decisiones y deciden, bueno, el presupuesto se puede mover así, se ejecuta de tal manera. Paralelo a eso, pues también el gobierno nacional tiene una, y especialmente el Ministerio del Interior, tiene una responsabilidad específica. Ayer le preguntaban a Rodrigo Lara, que es el actual ministro del Interior, pues que cómo veía la situación y que qué estaba pasando en Buenaventura, que es Valle del Cauca, pero también qué estaba pasando en Chocó, o por lo menos a ver en Quibdó, que es la capital del Chocó, qué estaba pasando. Y él decía, no, saben más ustedes los periodistas que yo, a mí no me han informado nada, estoy con desconocimiento, ustedes entenderán que acabamos de llegar, pues eso no es una justificación para la cabeza del sector, cuando ellos tienen que dar la línea político-administrativa para los demás municipios y departamentos. Ahora bien, es importante tener en cuenta este dato. Cuando uno mira el mapa electoral de las pasadas elecciones, especialmente la segunda vuelta, el Pacífico, todo lo que es la periferia del mapa de Colombia, votó por la continuidad del gobierno que acaba de salir. Es decir, estos territorios afectados, a diferencia de Risaralda y su capital Pereira, a diferencia de este territorio, los demás, los que están afectados hoy, votaron por la continuidad, ¿sí? Porque son los territorios históricamente pues que han estado al margen de las decisiones del gobierno nacional. ¿Qué dice el gobierno que entra? Que efectivamente el modelo centralizado de tomar las decisiones no le hace bien al país. ¿Qué dejó el gobierno que se fue? Desde el 2024 se firma un proyecto de ley que se llama la Ley de Competencias para fortalecer el desembolso y el uso de mayor presupuesto para los municipios y para estas entidades territoriales. Y una de las decisiones del actual presidente es no, esa ley no va, nosotros no la vamos a dejar que siga su trámite. Sin embargo, ellos habían dicho, vamos con la bandera de la descentralización. Ujú. Tanto así que la posesión presidencial no fue en Bogotá, que es como siempre se ha hecho, porque acá está toda la arquitectura institucional más importante, Ujú. sino que él decide que va a tener una sede en Barranquilla, pero también en el Valle del Cauca, y aunque ese es el mensaje que se dio, lo que le demostró el primer día de la tragedia que estamos viviendo, para que él pudiera hacer, acá se llama un PMU, que es como una reunión que hacen todas las cabezas de sector para tener un orden del día de qué está pasando y qué decisiones coordinadas se toman para atender esa situación en particular. En este caso, pues, este desastre natural. Para que él pudiera llegar a instalar el PMU, porque él es la cabeza de gobierno, tuvo que trasladarse de Barranquilla a Bogotá. Entonces, nos venden la idea de que es importante centralizarse y que yo creo que muchos de los colombianos sabemos que es necesario porque los municipios no tienen la capacidad administrativa ni fiscal para tomar las decisiones y menos en el marco de una urgencia como esta, pero el tipo igual reversa la ley de competencias y hoy pone como cabeza de sectores a gente que no tienen necesariamente la representatividad de esas regiones, sino de unas ciertas regiones predominantes que son además las que le dieron a él el capital político para hacerse hoy presidente. Entonces él tiene el respaldo de parte del Ejecutivo de lo que está nombrando ahorita, pero realmente quienes hacen las políticas públicas, quienes tienen el conocimiento institucional y territorial,
son trabajadores de la función pública toda la vida, trabajadores además que él desconoció, porque parte de su discurso en campaña fue vender el mensaje de hay que acotar el Estado, hay que reducir el Estado colombiano porque por ahí es que se está yendo la plata, porque hay contratos paralelos, la. Esa gente es la que hoy está sosteniendo que hayan acciones más coordinadas frente a qué hacer, no solamente en el marco de esta situación, sino la gente que conoce el Estado. Entonces, realmente un diálogo fluido y acertado con el Ejecutivo no hay tal. Hay unas relaciones más cercanas con unos ciertos territorios y con base en los nombramientos que hagan, porque además es que realmente, como te decía, están elegidos los ministros y ministras, pero hasta ahorita están asumiendo los cargos y hacia abajo. Y hasta hoy en la mañana se decidió quién iba a ser el director de la unidad de gestión del riesgo. Entonces, como no hubo empalme, pues no puede haber un diálogo con el Ejecutivo porque además ni siquiera han querido leer los informes del empalme. Y lo que sí posicionaron era que se hacía necesario realizar auditorías forenses porque están intentando como posicionar el relato pues de que hay una crisis fiscal, que el nivel de endeudamiento es superior y que ellos no van a tener cómo funcionar. La Corte cometió un error, a mi modo de ver, porque el gobierno saliente sí solicitaba que teniendo en cuenta pues que se viene igual una crisis más fuerte en términos climáticos, pues que sí era importante disponer de un recurso para la unidad de gestión del riesgo, un recurso importante y ellos decidieron que no. Hoy estamos en una situación que con esos recursos no tendríamos que recurrir a lo que nos está llevando el actual presidente y su gobierno, a una deuda pública grande con Estados Unidos, fundamentalmente, porque además también la gestión que ellos han venido realizando es, por un lado, le están diciendo a todo el mundo, Colombia tiene la experiencia y los equipos suficientes para responder a la magnitud de esta contingencia. Y si bien si somos un país que se ha posicionado por el nivel de cualificación que tienen las personas que hacen rescate y atención a estos desastres, pues una cosa es eso y otra cosa es que podamos hacerlo solos. Eso no es cierto. Y más por lo que te decía. Una cosa es la atención que pueden prestar en Cali, que es una ciudad a la que igual se puede llegar, eh, que se pueda llegar también a Pereira, porque Pereira no es necesariamente tan distante al centro del país y que se pueda movilizar toda la ayuda. Son además ciudades que cuentan con sus propios equipos para gestionar el riesgo, pero al Chocó es muy difícil. O sea, sin la ayuda se complica más la cosa y acá estamos hablando de vidas. A Buenaventura, siendo puerto, no han permitido movilizar, por ejemplo, el año pasado se inauguró por primera vez un buque que es una presta atención hospitalaria, se llama el Bencos Biojó, para el Pacífico. No les están dejando utilizar. Entonces, se dejó una capacidad instalada independientemente de los sesgos ideológicos que puedan existir, porque claramente el país está polarizado, siempre lo ha estado, eso no es de ahora, pero no se quiere usar esa capacidad instalada. Se intenta dejar montada la arquitectura para tener una ejecución del recurso en el marco de este tipo de crisis y se está impidiendo. Entonces, diálogo con el Ejecutivo sin la posibilidad de movilizar recursos es muy difícil. Y otra cosa también particular, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ayer lo sacaron corriendo a piedra, abucheado y demás, porque el nivel de desgaste de la población, del trato que han recibido la mayoría de estas comunidades por este tipo de representantes, pues es nefasto. Entonces hay una tensión también ahí porque a él también lo reconocen como un alcalde ilegítimo porque ha obrado en contra de las necesidades del pueblo caleño. Entonces no hay tal. Es más, ha hecho más en esta contingencia tan grave la gestión de la gobernadora del Chocó, del departamento del Chocó, que lo que ha hecho la gestión del presidente para este territorio. Hasta donde yo sé, él a hoy, a este momento, no ha pisado el sitio epicentro de esta situación. Él no ha ido a San José del Palmar, él no sabe dónde queda ubicado en el mapa. Entonces, no, yo creo que diálogo no hay. Seguramente se dará
en el marco de la designación de las cabezas de sector, pero por ahora no. Y a quienes ha delegado como a cargo de las distintas ciudades, pues son, por ejemplo, a la ministra de Salud, si no me equivoco, la dejó a cargo de lo que estaba pasando en Buenaventura, si no estoy mal. Él se iba para Quibdó, el presidente, dejó al ministro del Interior a cargo de la situación en Pereira, en Risaralda, y ya, pero eso es un poco como sus delegaciones. Entonces, hay incertidumbre. Y otro dato importante, ya te dejo que puedas seguir hablando, es las comunicaciones diplomáticas. Por ejemplo, sucede esta tragedia el lunes y en las primeras horas, porque eso fue a las 7:35 de la mañana, en las primeras horas las redes sociales de la Cancillería, que son redes sociales institucionales, posicionaban el reconocimiento a Israel como un Estado soberano en los Altos de Golán, ta, ta, ta. O sea, una desconexión sobre las necesidades nacionales y sobre la crisis y un posicionamiento, sí, sobre la agenda de cosas que ellos ya habían pactado incluso días antes de la asunción del poder, es decir, del 7 de agosto. Y sigue sucediendo lo mismo. Y hoy el relato es, ya nos llegó esta mañana la ayuda de los Topos de México, que son personas con más de 50 años de experiencia, y ellos no están dejando que operen con todas las garantías, porque la narrativa que pretenden instalar es que Colombia tiene la capacidad, pero no hay tal. Es muy fuerte la situación. Pues, Natalia, el nuevo gobierno había planteado una mayor presencia del Estado en las regiones, así que ¿consideras que la respuesta al sismo en Chocó y otras zonas afectadas está demostrando realmente ese compromiso con las regiones más vulnerables, según tú? Cero, cero. Y la particularidad, bueno, no solo en Chocó, Risaralda también tiene, por su historia, presencia de comunidades étnicas. Los Embera, por ejemplo, el Chocó también, pues además, digamos que la territorialidad indígena no es la misma territorialidad que tenemos nosotros concebidas por divisiones políticas. Ujú. Estos territorios fueron también sujeto de procesos de colonización, parte también de lo que hizo la colonización antioqueña en el eje cafetero, pero pues igual ahí hay presencia étnica. A esas comunidades no les ha llegado nada. Y a las comunidades étnicas, pero también negras, étnicas, indígenas y étnicas de las comunidades negras en el Chocó, cero representación, por eso te digo que tiene más capacidad de gestión la gobernadora. Tan así es la desconexión que los alcaldes de estos municipios, que son municipios de sexta categoría, y cuando digo municipios de sexta categoría, me refiero a que Colombia organiza sus municipios en función de la capacidad anual de generación de tributos, de recursos a través de impuestos y el número de habitantes. Cuando un municipio es de quinta o sexta categoría, es que tiene una población de habitantes muy baja, pero eso no quiere decir que su extensión territorial sea pequeña. Puede haber ruralidad dispersa, entonces, claro, la atención en infraestructura y demás se hace más complicada, pero además no tienen capacidad económica pues para poder planear y atender estas situaciones. Entonces, el alcalde de este municipio en donde fue el epicentro tuvo que buscar comunicación a través de redes sociales diciendo acá no nos están ayudando, ayúdennos a comunicar, porque el nivel de desconocimiento territorial es enorme y por eso digo, no es cierto, a hoy por lo menos, que este proyecto de gobierno que inició tenga la intención de realmente estar más en el territorio. No es cierto. Están en los territorios que les interesa. Barranquilla, porque hay, pues con él gobiernan los Char, que es la hegemonía política en esta zona del Caribe. En el Cauca tienen algún nivel de representatividad también, pero es como a través de esos aliados económicos y políticos que fueron los que lo dejaron a él en el poder. Pero en el resto de 1.000 municipios que tiene este país, no hay representatividad, no los conocen.
¿sí? No los conocen, no los pueden ubicar en un mapa. Entonces, no. Claro. Natalia, ¿qué diferencias observas entre la manera en que el nuevo gobierno está gestionando esta emergencia, la forma en que el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Habría respondido ante una situación similar? Sé que Pues digamos que es un poco en el ámbito de imaginación, ¿no? Pero ¿qué podría haber hecho el gobierno anterior? con el gobierno anterior, pero específicamente con quienes lideraron la unidad de gestión del riesgo, en este caso quien estuvo la mayor parte del tiempo, que fue Carlos Carrillo, que además recibió una entidad que estaba en el ojo del huracán también por temas de corrupción, Ujú. porque por la misionalidad y el tipo de institución que es la unidad de gestión del riesgo, tiene, digamos, como una especie de prebendas administrativas para la ejecución de recursos. O sea, como que se pueden saltar unos pasos para que los recursos se puedan destinar y utilizar, porque en el marco de un riesgo, pues no se puede esperar a que haya todo un trámite administrativo más engorroso. Esta entidad se presume que ha venido siendo saqueada gobierno tras gobierno porque tenía como esa laxitud administrativa. Cuando asume Carlos Carrillo, pues lo primero que hacen es intentar sanear la entidad y además adelantar las investigaciones pertinentes por un tema de corrupción alrededor de la compra de unos carrotanques que deberían haber beneficiado a la población de una de las zonas norte del país, también una comunidad étnica importante, La Guajira. Pero a la par, mientras iban haciendo eso, pues también tratar de acercar a la unidad de gestión del riesgo a la gente. Nadie tenía en el mapa que esa entidad, por ejemplo, existía. La gente sabe que estas entidades existen cuando sucede una tragedia. Del resto, hay un montón de entidades que nadie sabe ni siquiera cómo se llaman. Si hoy tuviésemos la continuidad de gobierno, yo sí creo que la gestión y la atención sería distinta. Uno, porque el relacionamiento que tenía presidencia y que tenían las cabezas del sector con quienes lideran las gobernaciones y, por ejemplo, con la gobernadora del Chocó, había un diálogo y una relación muy estrecha, entonces digamos que los canales de comunicación ya estaban, incluso si se hubiese cambiado de director en su momento, teniendo la continuidad del gobierno. Ya se tenía también como un reconocimiento territorial, la unidad ha venido adelantando también un trabajo territorial importante, teniendo gestores, o sea, gente de esta misma entidad en las ciudades, por lo menos, ¿no? Entonces, sí, digamos que veo un conocimiento de la estructura del Estado y unos diálogos más directos con las administraciones territoriales, pero además porque sí había un interés en tener un fondo, un recurso económico que permitiese la acción con más inmediatez en tiempo real para atender una tragedia de esta magnitud. Hoy no se quieren aprobar esos recursos, los que se aprueban son en términos de una condición de una deuda nacional, pero con eh, agentes extranjeros. De hecho, ahorita estaban hablando de la deuda con el Banco Mundial nuevamente, deuda que se dejó saneada y por eso también contábamos con un déficit. Entonces sí creo que el panorama, al menos no sería esta incertidumbre en la que estamos hoy nosotros, también porque las comunicaciones con el gobierno saliente y las comunicaciones de la diplomacia, las relaciones internacionales eran distintas. O sea, un gobierno que tuviese la continuidad del que salió no le hubiera negado la ayuda a China, como si, o sea, una de las primeras acciones que tuvo Abelardo de la Espriella y su equipo, y Omar Bula, que es el representante de las relaciones diplomáticas y el canciller, fue, tenemos que empezar, o sea, nuestro relacionamiento diplomático va a ser especialmente con estos actores y no con otros. Y entonces se dice, por ejemplo, que lo que se avanzó en materia diplomática, no solo por el gobierno pasado, sino por anteriores gobiernos con China, va un poco a estar como en esa incertidumbre. Los chinos tuvieron que a través de Twitter escribir con quién podemos hablar en Colombia para que nos permitan ayudarles. ¿Mm? Eso no hubiese pasado en el gobierno anterior. Y si algo hizo el gobierno que se fue poner a Colombia
en la opinión pública mundial. ¿Mm? Entonces, sí creo que otro escenario tendríamos hoy. Ese es un poco como el análisis que tengo yo, eh, que no es el mejor. O sea, yo sí creo que hay un nivel de incertidumbre, sin embargo, incertidumbre a nivel institucional, pero en la capacidad de gestión de las comunidades en Cali, el desborde de solidaridad es impresionante. La gente es realmente la que está retirando los escombros, los primeros respondientes en todos los municipios más afectados fue la gente. ¿Mm? Y fue la gente autoconvocada. Si uno entra a cada momento a revisar el celular, hay convocatorias de todo tipo para recoger y acopiar insumos que se puedan necesitar en estos territorios, como donaciones económicas. La comunidad colombiana en el mundo, que es enorme por la diáspora que hemos tenido por el conflicto, está enviando dineros también y pues estamos posicionados también por lo que está pasando. Entonces, como que el hecho de ser noticia ha movilizado también recursos para que aquí, desde la autogestión y desde ese trabajo solidario, la gente esté respondiendo. Es más, se han movilizado más recursos para que lleguen a los WUNAM, que son comunidades étnicas en el Chocó, y a las comunidades negras, estos apoyos. Pero, por ejemplo, hoy alguien decía en Buenaventura, o sea, ya tenemos el dinero para ir y comprar colchones, pero no tenemos cómo salir de acá para ir a comprarlos, porque además no hay dónde, no hay electricidad. Entonces nadie sabe qué está haciendo el Ministerio de Minas y Energía hoy, por ejemplo. El Ministerio de las TIC, nadie sabe qué está haciendo porque varios puntos están incomunicados. Te ha tocado a Starlink decir, yo les voy a montar la estructura para que la gente tenga conectividad y se pueda solucionar. Ese es el panorama. Pues sí, y para terminar esta charla tan fascinante contigo, Natalia, más allá de emergencia inmediata, ¿qué debería hacer el nuevo gobierno para garantizar que la reconstrucción y las ayudas, ¿no? A las víctimas sean transparentes, rápidas y no se conviertan en un problema político entre el gobierno saliente y el entrante? Pues por un lado, no tener agendas paralelas. Por ejemplo, ayer en la noche, mientras pues todo el mundo está como concentrado con lo que está pasando en el suroccidente del país, nos enteramos por pues los equipos de comunicación, digamos, alternativos, por otros canales, que el presidente le había dado la orden al ministro de Defensa de accionar operativos Ujú. en la zona del Catatumbo, que es límite también con Venezuela, y hay 3 campesinos heridos, no sabemos de más personas. Entonces, el país que tiene que estar concentrado en atender una emergencia no le pide a las Fuerzas Armadas que vayan a atender esa emergencia, sino que le dice desplieguen operativos militares para atacar zonas en donde presuntamente hay fuerzas irregulares. Entonces, ¿qué debe hacer el presidente? No tener doble agenda, porque lo que es claro es que aquí no estamos gobernando, o sea, no hay un gobierno solo pensado para gobernar en Colombia, sino que hay un gobierno por interpuesta persona. Es decir, aquí también hay un interés muy claro porque quienes dan las órdenes de qué tiene que seguir pasando en Colombia en materia de seguridad y en materia económica es Estados Unidos. ¿Mm? Y por eso también el presidente ha sido reiterativo entre ayer y hoy en decir que la ayuda humanitaria y la ayuda económica que van a recibir es estrictamente o preferentemente de Estados Unidos. Y de suyo también nos están metiendo en la lógica del apoyo y del reconocimiento de las relaciones bilaterales con Israel. Entonces, es muy complejo que hayan avances en materia de lo que va a ser la gobernabilidad del país, que yo la verdad la pongo en duda. O sea, creo que este gobierno no va a ser un gobierno que escuche, porque a la fecha, en estos días, no ha pasado nada que llame a que uno pueda decir si hay una intención por mantener como un diálogo con la oposición y demás, porque finalmente somos una democracia. No parece ser este el talante, en cambio sí, pareciera que los diálogos son hacia afuera y son preferentemente con Estados Unidos. Además, Trump también lo ha dicho
sin sin sonrojarse, que ellos pusieron también a este presidente. Entonces sí hay una preocupación por la gobernabilidad en Colombia, por la soberanía también del país, porque también más allá de alguna lógica conspirativa, pues se sabe que cuando suceden este tipo de situaciones de crisis, de desastre natural, las ayudas que se dan traen una letra en pequeño. Entonces, pues desde acá sí hay una preocupación porque, por ejemplo, se empiece a posicionar el debate, que es lo que está pasando, que pasó hace unas semanas, hace unos días en Argentina con el tema de extranjerización de tierras. O sea, nosotros estamos muy preocupados porque esa ayuda amarre decisiones y, por ejemplo, terminen eh, intereses israelitas aquí definiendo qué van a hacer con las tierras o porque además también el asunto de dónde está la crisis humanitaria por el sismo, esta área del Chocó, el puerto y demás, son zonas biodiversas, con alta biodiversidad y con un potencial turístico importante. Y nosotros sabemos que parte de los negocios de preferencia israelíes, además de las armas, tiene que ver con este sector. Entonces, sí nos preocupa que cada decisión esté amarrada a una injerencia internacional que a nosotros nadie nos consultó y que además no es lo que queríamos. Entonces, veo difícil la gobernabilidad. ¿A qué haría llamado yo? Claro, o sea, yo sí creo que, pues, si esto lo vamos a tener que seguir viviendo estos 4 años, pues uno sí preferiría que haya mayor amplitud por parte del nuevo gobierno en escuchar, en consultar y revisar el estado que reciben. Nadie dice que tengamos que estar de acuerdo, no. Y además, seguramente hay muchas razones del por qué desconfiar del estado, del balance del país que reciben. Está perfecto. Pero sí es importante abrir mecanismos transparentes. No digo yo que nos copiemos del modelo de Morena en México, de que todas las mañanas haya una alocución con la ciudadanía y él nos cuente qué va a pasar. No, pero sí necesitamos mayor apertura y transparencia. Hoy todas las comunicaciones institucionales, por orden del presidente, es que solamente la vocería la tiene él y él delega, ni siquiera los ministros pueden hablar por fuera de él. Todo lo que se mueve, él lo autoriza. Y hay una estrategia de comunicación absolutamente hermética y centralizada en él. De hecho, también ayer o antier también se viralizó que en la primera locución tras lo sucedido, el tipo llega al escenario y empieza a saludar a todos como un escenario vacío, mandando besos, cuando estamos hablando de una crisis institucional. Entonces, pues si no hay un manejo de las comunicaciones adecuadas, si no se permite que en el Congreso haya posibilidad de una pluralidad, o sea, como pesos y contrapesos, como llaman acá, en la forma de gobierno que tenemos, que eso realmente se dé, estos 4 años van a ser de ingobernabilidad permanente. Y Colombia, pues, es un Estado social de derecho, sí, pero tiene una sociedad civil que tiene una capacidad organizativa impresionante y que sabe que en la calle están sus disputas y a la calle va a volver. Bueno, esto da un punto de positividad a la situación, ¿no? Así que muchas gracias a Natalia por tu tiempo y espero que la situación se mejore pronto y que la gente herida pueda recuperarse. Y pues muchas gracias por tu tiempo, por informarnos, por dar la visibilidad de lo que está pasando en Colombia, aquí en la India, porque hay mucha gente aquí que está siguiendo lo que está pasando en América Latina, especialmente en Colombia también. Así que muchas gracias por tu tiempo, Natalia, y espero seguir en contacto contigo y espero invitarte otra vez en mi canal. Claro que sí, para nosotros también agradecerte, o sea, no yo como colombiana, sino sí siento que para el pueblo colombiano hoy Mm. este tipo de espacios es lo más urgente que necesitamos, porque tenemos la gran preocupación de que se instale un solo relato y no, nosotros sí necesitamos ayuda. Toda la solidaridad que se pueda formar desde los medios de comunicación, desde la gestión cultural, desde que estén pendientes de que se dice no solamente
por los canales institucionales, sino por los canales de comunicación alternativos. Eso lo agradecemos un montón porque se vienen escenarios de mucha intranquilidad. Muchas Bueno, gracias a ti. y también es el objetivo de este canal de hacer puentes entre países, entre culturas, ¿no? Así que muchas Ujú. gracias a Natalia pues gracias a mi público por ver esta charla con Natalia Cruz. Hasta otro episodio de Español por Dentro. Chao. Chao, que estén bien, gracias.